En este video vamos a realizar un ejercicio de programación dinámica, específicamente la sección de problema del número de empleados. Vamos a ver primero el enunciado del ejercicio y después vamos a indicar cómo es la solución y datos relevantes. Este ejercicio menciona lo siguiente. Un importante proyecto necesita de 5 semanas para su desarrollo. Durante este tiempo se necesita de trabajadores para apoyar su realización. El Departamento de Recursos Humanos determina los requisitos de mano de obra: 7, 4, 8, 5, 6 trabajadores para las semanas 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. El exceso de trabajadores que se mantiene en la fuerza laboral se calcula en $2,000 por cada trabajador y semana. Además, también nos mencionan que las nuevas contrataciones para cualquier semana involucran desembolsos de dinero para la empresa, estimándose en un costo fijo de $3,000 y un costo variable de $2,500 por trabajador. Si en cualquier semana se despide a un trabajador, los costos asociados se establecen en $1,500 por cada persona que sea desvinculada de la compañía. ¿Cuál es la planilla laboral óptima para el proyecto? Bueno, vamos a ir analizando cada uno de los párrafos y vamos a extraer los datos que sean relevantes para el correcto desarrollo de las tablas de programación dinámica en su modelo de números de empleados. Bien, entonces comencemos con el desarrollo. Vamos a revisar en primer lugar el primer párrafo que menciona sobre los trabajadores y también el número de semanas. A continuación, observemos que cada semana tiene requisitos de trabajadores que son específicos. Esto es lo que denominamos B sub I. Esto se refiere a la cantidad de trabajadores requeridos en la semana yésima. Entonces, en la semana 1 se va a requerir de 7 trabajadores y eso va a corresponder a B1. En la semana 2 se va a requerir de 4 trabajadores y eso corresponde a B2. Lo mismo para el resto. En la semana 3, como se requiere de 8 trabajadores y eso corresponde al B3, la semana 4, similar análisis de la semana 5. También esto quiere decir que para que la empresa opere correctamente, la semana del proyecto requiere de cantidad de trabajadores específicos. La semana 1, por ejemplo, requiere de 7. La semana 2 requiere de 4. Lo que sucede en este problema es que, si bien es cierto, existe un requerimiento de trabajadores específicos, yo en algún momento podría aumentar la contratación de personas dentro de una semana en específico. Observen que en la semana 3 la cantidad de trabajadores que yo requiero son de 8. Esto podría implicar que a mí, por ejemplo, me sería quizás más conveniente que en la semana 2 quizás tener un total de 8 trabajadores contratados en vez de los 4 trabajadores. Esto por la sencilla razón que cuando yo contrato personal, esta contratación me genera un costo. Y si yo contrato, o si de alguna u otra manera contrato una mayor cantidad de trabajadores, tal vez yo me ahorre desembolso en contratación de personal. Pero se debe que en la semana 2
solo trabajan 4 personas. Por lo tanto, si yo contrato a 8 trabajadores, esos 4 restantes no van a hacer labores. Esas personas que no hacen labores me genera un costo para mí, que es un costo excesivo de tener trabajadores. Para esa semana, por lo tanto, no se trata solamente de que en todas las semanas yo contrate el máximo de trabajadores que yo requiera. ¿Qué es en la semana 3? Por ejemplo, en la semana 1 yo mantengo 8 trabajadores y en la semana 2 también mantenga 8 trabajadores. Eso podría ser una solución, pero puede ocurrir que, si bien es cierto, yo disminuyo de contratación de personal, si voy a estar aumentando los costos de trabajadores en exceso que vaya a tener en cada semana. En la semana 1, si yo contrato 8 trabajadores, va a existir uno que simplemente no va a hacer labores algunas. En la semana 2 voy a tener 8 trabajadores. Si deseo contratar de los 8, 4 tampoco van a hacer labores. Entonces ya tengo acumulados un total de 5 personas en la suma de las 2 semanas que no van a hacer labores, y eso implica un costo de exceso. Por tanto, hay que tener mucho cuidado en cómo vamos a seleccionar la contratación y cómo vamos a mantener a los trabajadores durante las semanas que dura el proyecto. Dicho esto, ahora nosotros podemos asignar ciertos valores para lo que son las alternativas, y estas alternativas están denominadas a través de X. Por lo tanto, sea X el número real de trabajadores empleados en la semana yésima. Y es distinto de B sub I, que es el requisito de trabajadores que se van a emplear en X. Sí, perfectamente puede ser distinto al B sub I. Y lo que sí tenemos claro es que X sí no puede ser un número menor que sub I, puesto que, por ejemplo, si se requiere de 7 trabajadores en la semana 1, es imposible que yo contrate a 5 porque los labores no se van a realizar. Entonces, observemos cuáles son las alternativas. Fíjense que B sub 3, que es igual a 8, es decir que la semana 3 yo requiero de 8 trabajadores para hacer las labores. Esto me podría dar un indicio de que en la semana 1 quizás no sea conveniente contratar a 7. Podría ser que contrate el máximo, que son 8 trabajadores. Es por eso que aparece el máximo por la semana 3. Ahí me da la referencia en el número máximo dentro de las semanas. En el caso de la semana 3, que es 8, entonces una alternativa en la semana 1 es que yo contrate el número mínimo, que es 7, o contrate el valor máximo, que es 8, y se mantenga entonces el costo de un trabajador por exceso, más 7 trabajadores que están contratados durante esa semana 1. Como antes no existían trabajadores para el proyecto, en este momento yo voy a tener que contratar, en este caso, 7 trabajadores. Veamos en la semana 2. En la semana 2 el requisito de trabajadores es 4. Pero yo tengo diversas alternativas. Yo podría contratar el mínimo, que es 4, y podría contratar el máximo relacionado con la semana 3, que es 8. Por lo tanto, las alternativas siempre un valor positivo, porque estamos hablando del número de trabajadores, que son 4, 5, 6,
7 y 8. Y el 8 recuerden que es el máximo por la semana 3. En el caso de B3 tenemos que se requieren de 8 trabajadores. Por lo tanto, en X3 tenemos un solo valor, es decir, el número real de trabajadores empleados en la semana 3 debe ser 8. Es imposible que sea 9, porque en ningún momento, en ninguna semana, se requiere de 9 trabajadores. Por lo tanto, siempre voy a estar pagando un costo excesivo y ese trabajador simplemente no va a realizar labores durante las semanas, lo cual es absurdo. Bien, veamos qué sucede ahora con la semana 4. En la semana 4 ustedes observan que tenemos solamente dos valores, que son 5 y 6, porque ahora en la semana 4 está asociada al siguiente valor máximo que aparece en la semana 5, que es 6. Ya no se requieren contratar ni 7 ni 8 trabajadores en la semana 4. Y eso porque simplemente esos dos trabajadores, el 7 y el 8, no van a realizar labores algunas durante la semana 4 y durante la semana 5. Por lo tanto, también es un absurdo estar contratando 7 y 8 trabajadores en la semana 4 y en la semana 5. Entonces el valor máximo ahora está detallado, vamos a decir, dentro de la semana 5, que es igual a 6 trabajadores. Esta es la razón que la semana 4, las únicas alternativas posibles son el valor mínimo de 5 y el valor máximo de 6. Y que por lógica en la semana 5 se requieren de 6 trabajadores. Por lo tanto, es el único valor posible que es 6. Entonces, recordemos que B sub I es igual al número de trabajadores requeridos para trabajar en la semana, mientras que X sub I es el número real de trabajadores empleados en la semana iésima. Ahora bien, veamos el segundo párrafo que menciona que el exceso de trabajadores que se mantiene en la fuerza laboral se calcula en $2,000 por cada trabajador y semana. Este monto de $2,000 siempre y cuando yo contrate una mayor cantidad de trabajadores de la que en esa semana se requiera. Esto implica el número real de trabajadores empleados, que es X sub I, debe ser mayor que el requisito de contratación del personal de trabajadores, que es B sub I. Y para que los $2,000 tengan validez, sea lógico pensar en $2,000. Eso implica, por ejemplo, si yo poseo 8 trabajadores contratados y realmente se requiere de 6, entonces yo tengo un costo de $2,000 por esos 2 trabajadores excesivos, que es la resta entre 8 y 6. Por lo tanto, 2,000 por 2 serían $4,000 por exceso de trabajadores. Por lo tanto, si nosotros definimos como C1 el costo de mantener trabajadores en exceso, entonces C1 va a ser igual a 2,000 y eso multiplicado por la cantidad de trabajadores contratados realmente menos el requisito de trabajadores dentro de la semana iésima, es decir, XI menos B sub I. Entonces, recordemos que esto tiene validez siempre y cuando el XI sea mayor que B sub I. Si es que no, simplemente no existiría costo, sería el costo cero. Veamos el segundo costo. Mencionan ahora que las nuevas contrataciones para cualquier semana
involucran desembolsos de dinero para la empresa, estimándose en un costo fijo de $3,000 y un costo variable de $2,500 por trabajador. Bien, el costo fijo de $3,000, esto significa si yo contrato, aunque sea un trabajador y existe un costo fijo, involucra. Pero si yo contrato, por ejemplo, 10 trabajadores, 15 trabajadores, 20, el costo fijo se mantiene de $3,000. Lo único que se modifica es el costo variable, que es $2,500, ya sea por 10, por 15 o por 20 a más. Fíjense la lógica del asunto. Si sigo contratando trabajadores en una semana, eso quiere decir que el número de trabajadores contratados en la semana anterior debe ser menor. Entonces, que el número de trabajadores que voy a contratar en esta semana, porque así fuese de otra manera, no tendría asidero el costo de las nuevas contrataciones. Si, por ejemplo, la semana 2 yo contraté 3 trabajadores y la semana 3 contrato a 5 trabajadores, en esa semana quiere decir que yo contraté a 2 trabajadores adicionales. Eso implica entonces que yo tengo que hacer un desembolso de $3,000 más $2,500 por 2. Y eso me da como resultado $8,000, ayudando en muchos con esa parte. En este punto, más que la contratación, el X sí es las personas que están trabajando realmente en la semana. Hay que tener mucho cuidado porque realmente no es la contratación. Y como se define XC, es un estado en el que se designa cuántas son las personas que están laborando en esa semana. Por lo tanto, se hace C sub 2. En este caso, el costo de contratar trabajadores en la semana yésima. Si XY es mayor que X sub I menos 1, esto implica entonces que el C2, si X es mayor que X sub I menos I, va a ser igual a 3,000 más 2,500 por X y menos X sub I menos 1. Recuerda siempre y cuando la cantidad de trabajadores laborando en esta semana es mayor que la cantidad de trabajadores que estuvieron laborando o que fueron o que estaban en la empresa en la semana previa. Y eso es así, entonces este parámetro de sub 2, C sub 2, es válido. Pero también a nosotros se nos indica que existe otro tipo de costo. Si en cualquier semana se despide a un trabajador, los costos asociados se establecen en $1,500 por cada persona que sea desvinculada de la compañía. Bien, ahora estamos hablando del caso contrario. ¿A quién nos referimos? Suponga que en la semana 1 se contratan 5 trabajadores. Entonces la planilla de la empresa es de 5 trabajadores, pero en la semana 2 se tiene la fuerza laboral. Se cuentan solamente con 3 trabajadores. Eso quiere decir que se despidieron a 2 trabajadores y por cada uno se tuvo que incurrir en un costo de $1,500, es decir, $3,000 en total. Este costo de 1,500 tiene validez siempre y cuando el XY es la cantidad de trabajadores en la semana actual, que es XY, sea menor al de la semana anterior. Si es así, ahí podemos estar hablando de desvinculación de personal. Y esto se traduce nuevamente el costo C2, pero ahora C2 es válido siempre y cuando tengamos esta condición de que X sea menor que X sub I menos 1. Si eso es así, entonces el costo
va a ser igual a 1500 multiplicado por x sub i menos x y si esto es así, se aplica $1500 por motivos de desvinculación por cada personal que se está despidiendo en esta semana. Teniendo ya agrupado nuestros datos, nosotros podemos ahora indicar cuál es el número de etapas. Tenemos que analizar 5 semanas, por lo tanto, el número de las etapas son 5. Las alternativas corresponden a X, Y, es decir, ¿cuántos trabajadores yo voy a tener en la fábrica para esta semana? Todo eso va asociado a lo que es también el B sub I, el requisito de trabajadores de la semana. Y los estados, que es la cantidad de trabajadores que yo poseo dentro de una semana, y en la semana y menos 1, eso ya sería de alguna u otra forma un dato que nos ayuda para poder hacer todas las tablas dentro del problema del número de empleados. Ahí vamos a ver cómo se desarrollan las tablas. En este caso, por su parte, la función recursiva se define como fi por sub i menos 1. Esto va a ser igual a la minimización seleccionando la alternativa que tenga la siguiente operación, que es 2000 multiplicado por xi menos b sub i, que es el caso del costo, 1 más de 2, que puede ser tanto costo de contratación como también costo de desvinculación. Eso va a depender de los parámetros que nosotros utilizamos tanto para el xi como también para el xi menos 1, más la función recursiva del periodo posterior, que es x sub i más 1 de x sub i. Recordando que si es que nosotros estamos analizando la etapa n en este ejercicio, es igual a 5. La etapa siguiente no existe porque estaríamos hablando de la semana 6. Como no hay semana 6 dentro de este ejercicio, ese 6 es igual a 0, lo cual quiere decir esto. Si f sub n, que sería igual a f6 y x5, reemplazando, como no existe, entonces automáticamente posee un valor de 0. Entonces, teniendo clara la función recursiva, vamos entonces a iniciar el desarrollo de las tablas.